Muchísimas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Senado de la República. Bienvenidos a este espacio plural que es el Senado de la República, la casa de la oposición, donde desmentimos todos los lunes al presidente de la República. La soberbia de este gobierno se desborda. La cónsul de México en Turquía, dentro de las arengas que se dan con motivo de nuestra celebración de independencia, hagan ustedes el favor. Gritó el nombre de López Obrador poniendo al nivel de nuestros héroes nacionales al presidente en turno. Una ciudadana la increpó y bueno, sin lugar a dudas, el problema es que esta ciudadana ha sido violentada terriblemente por la cónsul que debería de comportarse como una servidora pública. Es evidente que hay un problema real en esta definición del servicio público por parte de quienes forman parte de la Cuarta Transformación. Vamos a ver lo que dijo la cónsul en sus redes. Dice, querido Arturo, amanece en Estambul. Yo estoy abrazada por las palabras de gratitud, de amistad de muchas familias mexicanas que aplaudieron y gritaron vivas conmigo. Lo demás es una vulgar provocación. Fíjense lo que dijo una servidora pública de este gobierno, a la que le pagan con los impuestos de las y los mexicanos. Dice, lo demás es una vulgar provocación de una borracha. No hay espacio para medias tintas, como dices, abrazo grande. Es absolutamente reprochable lo que hizo la cónsul, que representa no a López Obrador, no a la Cuarta Transformación, no al partido en el gobierno, representa a las y los mexicanos en el extranjero. Por eso es que es necesario hoy, desde aquí, desde el Senado de la República, exigir su remoción. Y no solamente que la destituyan del cargo, sino además que la señora pida públicamente una disculpa a la mexicana que se atrevió. Y fíjense nada más lo que dijo la ciudadana mexicana. Dijo que ella reconocía al presidente de la República, pero que no iba en esa arenga de la cónsul, que no iba el nombre del presidente de la República al lado de nuestros héroes de la independencia. Así es que desde aquí, desde el Senado de la República, les solicitamos que se remueva a la cónsul, que además, por cierto, es un nombramiento discrecional de la Cancillería, y además, no solamente que se remueva, sino que se le emita una disculpa, o que se le dé una disculpa a la ciudadana mexicana que muy valiente, fue capaz de reclamar lo que estaba sucediendo. Pero bueno, no solamente vimos estas arengas absurdas y ridículas en el exterior, también aquí en la Ciudad de México, los vivas a López Obrador y a Claudia Sheinbaum se hicieron visibles. Lo hicieron las alcaldesas de Magdalena Contreras, quien por cierto perdió las elecciones y quizá con un grito fuera de lugar trata de quedar bien con sus jefes, aunque lamentablemente no con la ciudadanía. Por un lado fue la alcaldesa de Magdalena Contreras y por otro lado una arenga impresentable fue la de la alcaldesa en Iztapalapa, quien por cierto, déjenme decirles, en lugar de estar gritando vivas a AMLO o vivas a Claudia Sheinbaum, debería de gritar todos los días que faltan vacunas en Iztapalapa, porque ningún menor de 30 años, un solo iztapalapense, uno solo, no se ha vacunado de menos de 30 años. Ahí sí, señora alcaldesa, debería de gritar, pero debería de gritar para que haya vacunas. Al parecer en la Cuarta Transformación están aferrados en destruir nuestra historia y en hacer el ridículo con gritos que solo demuestran ignorancia y servilismo. Aunque sin duda lo más vergonzoso de la semana pasada fue la pleitesía con la que se trató al presidente de Cuba. Invitado de honor, hagan ustedes el favor, en el desfile del 16 de septiembre, pese a los reclamos
de los ciudadanos cubanos. Y dentro de la reunión de la CELAC, el trato diferenciado que tuvieron el presidente de Cuba y de Venezuela, a comparación con los demás primeros mandatarios, dejó mucho que desear. ¿Y qué decir sobre la política exterior de este país? Dentro de los acuerdos de la CELAC, uno de ellos fue crear un fondo para la lucha contra el cambio climático. Así como lo oyen, uno de los acuerdos fue que se creara un fondo, hubiera recursos para luchar contra el cambio climático. Mientras aquí López Obrador literalmente es candil de la calle y obscuridad en su casa, porque la apuesta de la cuarta transformación en México es para las energías fósiles. Bueno, es más, se atrevió a desaparecer los fideicomisos encargados del cambio climático. Así de incongruentes son en este gobierno. Otro aspecto a destacar de esta reunión es la falta de mujeres. Vean esta imagen. Aquí está. Invisibilizadas las mujeres en la CELAC. No solamente porque había muy pocos, las pusieron en la última fila. Muy lamentable. Para terminar, una reflexión. López Obrador ha sido insistente en sustituir la OEA. ¿Será porque este organismo internacional le hace frente a los gobiernos populistas y autoritarios? ¿Es por eso por lo que lo quiere destruir? Lo que más importaría es saber que en México es prioritaria la jurisdicción de la Comisión y de la Corte Interamericana. Así es que si quiere destruir la OEA, la pregunta es, ¿quiere dar pasos atrás en los derechos humanos de nuestro país? Una pregunta que si la respuesta es sí, es terrible, es inhumano y es vergonzante. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Empezamos con la de Gerardo Cedillo. Le pregunta sobre los resultados de la CELAC. Dice, ¿fue un revés para Andrés Manuel y los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua? Bueno, sin duda, lo que pasó en la CELAC demuestra claramente una cosa, y es que los gobiernos autoritarios no pueden vivir siempre en su burbuja, que tienen que salir y que en el mundo les van a reprochar sus gobiernos en donde persiguen a la oposición, en donde encarcelan a la oposición, en donde las libertades son disminuidas, incluso aplastadas. Es terrible lo que se está viviendo en estos gobiernos autoritarios. Y ya esta semana se dio muestra de cómo se pueden levantar las voces de otros primeros mandatarios para reclamar. No se puede vivir en el obscurantismo de manera permanente. Qué bueno que hubo presidentes, primeros mandatarios que levantaron la voz, que reclamaron la violación de derechos humanos, que exige, por supuesto, que haya una priorización de las libertades en el planeta. En lo que está pasando en América Latina es muy preocupante, y más preocupante aún que los inviten a una reunión como esta y que pues pareciera que los tratan con alfombra roja. Es terrible. Yo creo que el presidente de la República pues se llevó el chasco de su vida. Yo creo que nunca se imaginó que las noticias que repercutieran a propósito de la reunión que él convocó estuvieran basadas prioritariamente en pues el reclamo a la violación de derechos humanos, el reclamo a los gobiernos autoritarios, el reclamo a la falta de libertades. Qué bueno que el presidente de la República se dé cuenta que no es lo que el mundo merece, no es lo que América Latina merece y no es lo que, por cierto, aquí en México merecemos. Gracias, senadora. Víctor Mayén le pregunta, ¿ve usted repercusiones inmediatas con Estados Unidos por la visita de Díaz-Canel y Maduro a México, o el gobierno de Biden dejará pasar este desatino del presidente Andrés Manuel? Bueno, yo espero por el bien de México que no haya repercusiones. Es impresentable lo que pasó, es inentendible cómo el presidente López Obrador vive en un mundo paralelo. El reclamo, la exigencia de proteger los derechos fundamentales de las personas se hace cada vez más necesario, y que aquí se reciba
con bombo y platillo y se les, pues se les dé un trato que no debería ser en nuestro país, es muy lamentable. Ojalá y no haya repercusiones. Ojalá y este desaguisado, este gran error no cause repercusiones negativas para los mexicanos. El presidente de la República se le olvida que es un primer mandatario y los errores que él tenga, ojalá y no repercutan en las y los mexicanos, porque no nos lo merecemos, no se lo merece un pueblo tan, digamos, tan resiliente como es el nuestro. Acabamos de recordar el temblor, el sismo, el terremoto del 85 y hemos dicho de muchas formas, hemos dicho que los mexicanos somos resilientes, salimos adelante, pero ojalá y esto que pasó no repercuta en nuestro país, ni en nuestras relaciones diplomáticas ni comerciales con Estados Unidos. Gracias, senadora. Karina Aguilar le pregunta, el 44% de los jóvenes desaparecidos desde hace 7 años se ha registrado en la administración de López Obrador. ¿En qué está fallando el Estado que se necesita y qué se necesita hacer para combatir la desaparición de jóvenes? Bueno, sí, Karina, a ver, estamos hablando de dos graves problemas. Primero, pues es claro que la política de abrazos no balazos no funciona. No está funcionando, no ha funcionado y no va a funcionar en nuestro país. La primera, digamos, la primera alerta o el primer llamado es a corregir la política pública de seguridad, porque claramente no está funcionando. Estamos viviendo uno de los años más peligrosos en la historia de nuestro país. Y segundo, una de las promesas que dio el presidente de la República es que los programas que ayudarían a los jóvenes les permitirían a los chavos, a las chavas en nuestro país, poder tener una libertad suficiente para no ser cooptados por la delincuencia. Y estamos viendo que eso no necesariamente está sucediendo. Es terrible los testimonios de las mujeres y de los hombres, de los jóvenes que están obligados, están forzados a formar parte de la delincuencia. No hay digamos, no hay una estrategia clara de compromiso del presidente de la República, del gobierno federal, para poder ayudar a los jóvenes en la creación de empleos, en el acceso a becas para poder estudiar. Es terrible lo que está pasando y me parece que el presidente de la República se está equivocando. 1 de cada 3 mexicanos es joven y no darles oportunidades para salir adelante será terrible, no solamente para ellos, sino para su entorno, para su comunidad, y es algo que el presidente, que este gobierno tiene que corregir. Gracias, senadora. Gerardo Segura nos manda 3 preguntas, se las digo una por una. ¿Qué opina de que López Obrador defendió abiertamente al dictador cubano? Es claro que en Cuba se vive una dictadura y sometimiento del pueblo cubano donde no hay libertades. Sí, Gerardo, a ver, hay un antes y un después, digamos, en el gobierno del presidente López Obrador. Y esa bifurcación se ha dado con esta reunión de la CELAC. Ha demostrado su peor rostro. Ha demostrado que es amigo de los autoritarios. Ha demostrado que es amigo de los violadores de derechos humanos. Ha demostrado que es amigo de quienes encarcelan a sus opositores. Y eso es terrible para el rostro de este gobierno y es terrible para el pueblo de México. Hay un antes y un después porque hoy claramente sabemos cuáles son sus aspiracionales. Sus aspiracionales, digamos, como quiere ser o como aspira a ser el presidente de la República, es como Cuba o como Venezuela. Qué equivocado está. Porque el pueblo cubano es maravilloso, pero el gobierno cubano es terrible. El pueblo venezolano es maravilloso, pero el gobierno venezolano es lamentable. Así es que hoy nuestro país necesita reflexionar si eso es lo que queremos. La popularidad del presidente de la República me parece que lo obliga a buscar el bien de los mexicanos, no a buscar el mal. Y si aspira a ser como los dirigentes cubanos y venezolanos, que Dios nos agarre confesados, porque eso va a ser terrible.
Gracias, senadora. También Gerardo Segura pregunta, su opinión del Cubagate, además de que Claudia Sheinbaum está más entretenida en promocionar su imagen que en atender el desastre en el metro y la inseguridad en la Ciudad de México. Bueno, esta información que ha sido proporcionada por el coordinador de la bancada del PAN lleva a un análisis profundo de cuál es la relación que el gobierno de la Ciudad de México, que es verdaderamente un gobierno lamentable, con una jefa de gobierno que más aspira a ser regenta que titular del Ejecutivo, una relación tanto de la jefatura de gobierno como de la presidencia de la República con Cuba, en donde parece ser que su prioridad, la prioridad de López Obrador, es quedar bien con sus amigos del gobierno cubano y no en resolver los problemas de esta pandemia. Lo publicado hoy por el coordinador nos obliga a exigir transparencia, a exigir rendición de cuentas y a que evidentemente el gobierno federal reconozca que el dinero es el dinero de los mexicanos, no es dinero de la chequera de López Obrador, porque bueno, entre otras cosas decía que ni dinero tenía. Finalmente, de Gerardo Segura, tenemos más preguntas. Dice, la violencia está imparable. López Obrador debería de ocuparse de la inseguridad, de la inseguridad que hay en todo el país y dejar de comportarse como candidato, ¿no cree? El problema del presidente de la República es que sueña con ser candidato y la realidad es que es presidente. El problema de López Obrador es que solamente está pensando en las boletas electorales y no está pensando en ser gobierno. Casi 100,000 asesinatos en su administración. Es la peor administración, es todavía más violenta que las que él tanto criticaba. El gobierno de López Obrador es más violento que el de Peña Nieto, es más violento que el de Felipe Calderón, es más violento que el de Fox. Este gobierno del presidente de la República es brutalmente asesino. No hay una contención de los asesinatos que se están viviendo. 100,000 asesinatos en 3 años. Es para reclamar justicia todos los días en los 2,400 municipios. Es el peor gobierno, el que peor ha administrado ha hecho una política pública, el que peor ha hecho una política pública en términos de seguridad, y ahí están los resultados. Mientras él aplaude a los gobiernos autoritarios en México, se están asesinando a las personas a diestra y siniestra. Es brutal y es terrible. Gracias, senadora. Ahora sí, finalmente, Leti Robles de la Rosa se conectó y le vamos a dar la palabra. Leti, tienes la palabra. Buen día. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días, senadora. Preguntarle sobre el caso particular de Salamanca, ahora que decía usted que se ha incrementado la inseguridad y que estamos hablando de un gobierno que no ha contenido la inseguridad. Quiero preguntarle sobre el bombazo ocurrido en Salamanca. ¿Qué implica esto? ¿Estamos en la antesala de un grupo criminal, narcocriminal, que ya está optando por prácticas terroristas, como lo hicieron en su momento los cárteles colombianos allá en la década de los 90? Y si la actuación y la creación de la Guardia Nacional no ha sido una diferencia fundamental en este combate al crimen. Senadora, muchas gracias. Buen día. Gracias, Leti. Primero que nada, desde mi perspectiva, por supuesto que son actos de terrorismo. Por supuesto que es necesario que haya una investigación eficiente. Es más, es oportuno que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Es muy lamentable las pérdidas humanas, las víctimas que se están perdiendo, las vidas humanas que están perdiendo en una acción como esta. Yo te diría, debe ser tratado como terrorismo y debe ser investigado por la Fiscalía General de la República. Actos como estos nos demuestran que la
política pública de abrazos no balazos no está funcionando. Pues si no tenemos más preguntas, senadora, agradecerle entonces su tiempo, agradecerles a las compañeras y a los compañeros de La Fuente y les estaríamos enviando los materiales en un momento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bonita semana para todos.